Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este miércoles. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo va todo? Así que vamos a hacer un brevito repaso de lo que hablamos el lunes y vamos a agregar algo más. Bueno, estamos hablando hace unos días, hemos estado hablando de la visión de la iglesia, que qué significa la visión, es la forma de ser y de hacer iglesia, ¿sí? No hay una sola manera, hay prácticamente tantas formas como pastores, ¿sí? La visión está compuesta en una parte, eh, gracias Albita, la verdad que yo también. Alba dice que ama la visión de nuestra iglesia, yo también. La visión está compuesta, está formada en una parte por lo que Dios, por la palabra de Dios, por lo que Dios dice, y otra parte también por la genética, el ADN, digamos, del pastor, ¿verdad? Eh, Cada iglesia tiene su forma, tiene su sello, tiene su razón, su forma de ser, ¿sí? Y la nuestra, bueno, tiene estas particularidades que hacen, como dice Alba, que amemos esta visión, ¿no? No significa que amamos más la visión que a Dios, ¿no? Porque vieron que enseguida para irse a los extremos, el que quiere criticar siempre se va a ir a los extremos. No, primero está Dios, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la visión, la forma que tenemos de relacionarnos y de vincularnos con los evangelios es lo que llamamos la visión, ¿sí? La manera en que trabajamos, la manera en que nos relacionamos, nos vinculamos entre nosotros, con el mundo me refiero con todo el mundo, y con nosotros mismos también, ¿sí? Entonces, todas estas cosas forman parte de lo que llamamos la visión. Nosotros tenemos una visión que no es legalista. ¿Y esto qué significa? ¿Que no es legal, que no está dentro de la ley? No, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo legal siempre tiene que estar en nuestra vida, por supuesto, pero el legalismo es otra cosa. El legalismo son un conjunto de leyes y de normas, leyes entre comillas, ¿sí? De normas y de reglas más que leyes, que son humanas, que vienen tal vez de diferentes criterios o de formas de abordar el Evangelio, que se transforman en algo muy rígido y que hay que cumplir a rajatabla, ¿sí? Y por lo general no tiene que ver con lo que Dios dice. Por lo general, siempre, en realidad, está lejos de la gracia de Dios, está lejos de la libertad que tenemos las personas para poder decidir, y por lo general, siempre, el legalismo se maneja con la culpa y con el miedo, ¿no? Y muchas veces se utiliza esto que yo les decía el otro día, un texto o un versículo en este caso fuera de contexto se convierte en un pretexto, ¿sí? O sea, si yo saco un versículo cualquiera de la Biblia y no le presto atención a todo lo que tiene alrededor y lo interpreto como a mí se me ocurre, o como a mí me parece, o como eh, a mí me conviene, entonces voy a llevarlo en una dirección. Pero toda la Biblia tiene un contexto y cada cosa en particular tiene su propio contexto, ¿sí? Bueno, hay muchas teologías legalistas, ¿no? Nosotros hacemos tal vez hincapié en 10 que son como las más claras de ver, las más fáciles de ver, ¿sí? Son la teología del autodesprecio, ¿no? La que el humanismo dice, cree en vos porque Dios no sirve o no existe o no pasa nada. El legalismo te dice, cree en Dios, vos no servís. Pero la fe bíblica te dice que creas en Dios, pero también que creas en vos, ¿no? Y también te dice que vos, que yo somos valiosos, tan valiosos que Jesús murió por nosotros, ¿no? Bueno, después otra teología que me parece re interesante, súper interesante, es la teología divisionista, ¿no? Una cosa es lo exterior y otra cosa es lo interior. Se separa lo secular de lo espiritual, ¿no? Y generalmente lo que marca esta diferencia, ay, voy a estornudar, es la ropa, ¿no? Voy a estornudar en serio. Eh, mm, Estoy vivo, ¿eh? Bueno, se me fue, ya me volverá y me verán estornudar. Lo que marca la diferencia muchas veces es la ropa. Y hay algo que yo no me entra en la cabeza, no me entra. A ver, vieron que hay muchas iglesias que son tal vez más tradicionales que las mujeres tienen que vestirse de determinada forma, ¿no? Con polleras. No pueden, porque estaría mal usar pantalón. Es respetable si quiere, yo qué sé. Bueno, es su forma de ver, de vivir la vida, lo que sea. Porque se supone que está mal. Pero si algo está mal acá, allá y en cualquier lado. Entonces lo que no me entra en la cabeza es que llegan a las iglesias en calzas y se pone la pollera cuando entran a la iglesia. Entonces, en la iglesia es de una forma y afuera es de otra.
lo que está mal acá está mal en todos lados, ¿no? Qué sé yo, nos ha pasado una experiencia de gente que tal vez pensaba que bailar era pecado y consideraba, realmente ponía en su vida que bailar era pecado y estaba mal. Entonces, bueno, está bien, es su creencia, qué sé yo. Pero ¿cómo se explica que en su propio casamiento tienen cuadros de bailarinas, o sea, grupos de bailarinas bailando? O sea, ¿es pecado o no es pecado? ¿Está bien o está mal? O está bien en un contexto o para algunas personas y está mal para otras, ¿no? Lo que tiene esta teología es una falta total y absoluta de coherencia, ¿sí? Y o sea, no es una cuestión, no estoy criticando ni nada, simplemente estoy describiendo una realidad. Estas teologías por lo general tienen una gran falta de coherencia. Y algo que hemos intentado siempre es ser coherentes, ¿no? Y ser la misma cosa. No hay una adentro y una afuera. Realmente no lo hay. Si sos una persona violenta en tu casa, pero en la iglesia sos un amor, no. O sea, o sos una cosa o sos la otra. Digamos, no vas a dejar, o sea, no sos menos violento porque en la iglesia sos bueno, ni, ¿me explico? Tenés que ser la misma cosa en todos lados. Si sos violento y tenés un problema con la violencia, con la ira o con la forma de vincularte, tenés que resolverlo. No tenés que cubrirlo o para que todo el mundo crea algo que no es, ¿sí? Bueno, este adentro y afuera diferentes es lo que ha hecho en muchas circunstancias que la gente que no conoce a la iglesia evangélica no la quiera conocer, ¿no? La falta de coherencia total y absoluta. Hablamos de obediencia a Dios y oramos por las autoridades y demás, hasta que las autoridades no son más las que nosotros queremos, entonces ya no, ¿no? Y hablamos de obediencia a Dios, pero si no nos gusta lo que tenemos que hacer, no lo hacemos, ¿no? Un ejemplo claro para mí, espero que nadie se ofenda, es el tema de la cuarentena, ¿no? Hay pastores que son anti-cuarentena. ¿No? Decir, ¿no? ¿Qué sé yo? Son cosas que uno por él le cuesta entender. Si hablamos de obediencia, es obediencia. Te está diciendo no, es simplemente no, ¿no? Hay una gran dificultad de aceptar los no. Y no es una cuestión de falta de fe, es una cuestión de pensar que, no sé qué piensa realmente, es una cuestión de falta de coherencia, ¿sí? El adentro y el afuera tienen que ser la misma cosa. Bueno, a ver, alguna otra teología legalista. Bueno, la teología de la culpa y el castigo, ¿no? Todo es castigo, todo es culpa, ¿no? Mucha gente dice, ¿cuándo va a predicar? Esto lo leo textual, lo hemos visto en el discipulado, ¿sí? ¿Cuándo va a predicar de la ira de Dios, no? ¿Por qué no se predica del juicio? ¿Dónde está la voz profética? Bueno, la realidad es que cuando las profecías son todas de juicio, de castigo, de condenación, no como está pasando ahora, hemos escuchado tantas, la verdad les digo, yo no escuché tantas, no, sinceramente no, no no les presto mucha atención, sinceramente, porque es como que, uf, no, más de lo mismo. Salvo que sea de alguien que realmente, para mí, verdaderamente es un profeta de Dios, eh, estas profecías que andan dando vueltas por todo el mundo, que van, que vienen, qué sé yo, uno tiene que ver de dónde vienen, ¿no? Y por los frutos uno va a conocer a la persona, ¿no? Eh, Todas las profecías siempre son catastróficas, terribles, y a veces vos te pones a observar y vienen de países que son o que tienen iglesias hiperlegalistas la mayoría, ¿no? Y no es casualidad, ¿no? Fíjate que es parte de la culpa y el miedo, ¿no? Todas las profecías que sean catastróficas y que siempre son de condenación, de juicio, qué sé yo, a mí me hacen pensar, bueno, ¿no hay una palabra de Dios o una profecía que alguien reciba diciéndonos, humanidad, hijos, los amo, estoy con ustedes a pesar de lo que están pasando? Qué sé yo he escuchado algunas, ya te digo, algunas pocas de estas cuestiones que dan vueltas por ahí, y he escuchado diferentes versiones. Digo, wow, Dios se ha expresado diferentes versiones a diferentes personas. Por un lado escuché que la culpa de todo el COVID, todo lo que está pasando es de los pastores porque no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Después escuché que en realidad era un juicio porque Dios se hartó de la humanidad. Después, después las cosas que para mi criterio son súper descabelladas,
de conspiraciones y no sé qué, que para mí son descabelladas. Tal vez me equivoque y el día de mañana me daré cuenta de que no lo eran, pero para mí hoy son descabelladas. Pero a lo que voy es a esto. Los profetas, en el tiempo de los profetas, sí bajaban lo que había en el corazón de Dios. Y sí es cierto que el pueblo estaba en el horno, ¿no? Hacían un montón de cosas que estaban incorrectas y no estaban bien y no honraban a Dios ni tampoco seguían los mandamientos de Dios. Y también es cierto que nuestra humanidad hoy tampoco estamos apegados a los mandamientos de Dios, tenemos una relación con Dios como Él quisiera seguramente, y la verdad que la humanidad está bastante complicada, ¿no? Pero siempre hay alguno, y Dios siempre ha dado nuevas oportunidades, ¿no? Siempre ha sacado a uno para que hable a los demás, para que volvamos a nuestros caminos. Siempre el mensaje es arrepentite porque te estoy esperando. No es el mensaje bajo, condenación y juicio y chao, se van y ahora viene esta plaga, después esta otra, pues la otra, pues la otra, ¿no? Siempre Dios nos está dando una nueva oportunidad. Y si este tiempo tuviera algo que ver con todo esto, que a mi criterio, qué sé yo, suceden otras cosas, pero yo creo que Dios está dando una gran oportunidad de volvernos a Él. Si estamos agarrados de Dios, lo que sucede en la vida va a ser más llevadero, va a ser más transitable si no son cosas buenas o cosas lindas. Y vamos a tener un cuidado especial de Dios a pesar de las circunstancias, ¿no? Como estamos teniendo en este tiempo. Así que yo te sugiero que no te dejes llenar la cabeza con tanta cosa, ¿no? No, para un poco. Creo que lo que uno tiene que hacer hoy es plantearse, bueno, ¿qué lugar tiene Dios en mi vida? Y a partir de ahí empezar a pensar, y si tenés que desandar algunos caminos, desandalos. Anímate, confía, busca ayuda, pero no te quedes ni con la culpa ni con el miedo, porque no te sirven para nada, ¿no? Si la culpa te lleva a un arrepentimiento genuino, porque realmente te das cuenta que realmente lo que hiciste estuvo mal, bueno, eso te va a llevar a Dios. Si solamente te lleva a sentirte mal y sentirte peor y reclamarte y recriminarte lo que hiciste, lo que no hiciste, lo que sos, lo que no sos, entonces no te lleva a ningún lado y eso no viene de parte de Dios, ¿no? Dios nos lleva siempre a la fe y la fe nos lleva siempre a la acción. Entonces pensa en esto. ¿Qué lugar tiene Dios en mi vida? Y la forma en que me siento, ¿a dónde me está llevando? ¿A qué lugar me lleva? ¿En qué lugar estoy y a qué lugar me lleva? Y con esto quédate, ¿sí? Con esto nos vamos a quedar hoy, ¿sí? Y pensemos, siempre la fe va de la mano con el razonamiento y con el pensamiento, siempre. Les mando un abrazo grande, estamos en contacto, cualquier cosita me escriben, ¿sí? Y seguimos en contacto. Nos vemos el viernes.